Y grábenos, don David. Déjeme saludar a un amigo, a un compañero y a un colega para hablar sobre esto. Y también felicitarlo. Hoy es Día del Periodista en México. Mi querido Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista de investigación, el gran realizador de Guerra Híbrida. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y muchas felicidades por el Día del Periodista. Muchas felicidades para todo el gran equipo de Sin Censura, desde luego para nuestro hermano, con mucho cariño, Vicente Serrano, esperando que regrese pronto, pero también decir que esta manera de extrañarlo en positivo no significa una manera de despreciar a quien lleva el timón de Sin Censura, que eres tú, querido Toño, y a quien le mando un abrazo con muchísimo cariño, mucha fraternidad y buen ánimo en este 2021 que nos toca. Gracias, querido amigo Daniel Marmolejo. El abrazo pues va de vuelta desde acá, desde Chicago, Illinois. Y pues, ¿qué te parece que empezamos con eso? Con esto que tú acabas de ver y escuchar, un spot verdaderamente flatulento, cínico, indignante, en el que el PRI asegura que Morena es la gran desgracia de México. Ya ni la chinga, ¿no? Es la gran desgracia para México y que barrió con todo, cuando pues ellos, en mi opinión, no sé lo que opines tú, en mi opinión, ellos sí que son la desgracia para México. Mira, Toño, hay que plantearlo de manera tácita esto. El PRI no está buscando votantes. El PRI está apelando a cómplices. Y es la única manera en la que ellos, mediante las complicidades, pudiesen tratar de mantenerse en el poder, que sería una estrategia combinada del prianato con el PRD, con Movimiento Ciudadano. Es decir, que para la ciudadanía bien nacida, el PRI no le significa nada. Pero naturalmente el PRI creó un romance con esta evocación, primero de un entusiasmo por una modernidad a través de un diseño institucional que ellos mismos corrompieron. Entonces, todo lo que dice que Morena barrió, o que la Cuarta Transformación barrió, que digan que barrió la corrupción de estos modelos, porque hasta el día de hoy no ha habido un intento de desaparecer a ninguna empresa o a ninguna institución más que el hecho de sanear o refundar. Es decir, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha tocado hacer es lo mismo que le tocó a Benito Juárez. Con esta guerra entre liberales y conservadores, restaurar a la República. Entonces, lo que está haciendo la Cuarta Transformación justamente es una restauración de la República con algo que no ha existido naturalmente en la política, que es una participación no corporativista, porque regularmente en el diseño del PRI pues fue darles a todos un espacio a cambio de votos, pero necesariamente eran estructuras de oligarquías que fueron pervirtiéndose con el paso del tiempo y olvidándose de las razones y de los motivos de su existencia. La CROC, la CNC, los sindicatos, todas las instancias, todas las federaciones, las confederaciones fueron quebrándose en el camino. Pero si hay algo que reconocer dentro de este intento del PRI, es que viene en una estrategia amañada, cultural, mediática. Es decir, el PRI no hubiese sido lo que fue sin empresas mediáticas como Televisa, por ejemplo, en su momento. Por eso cuando en un momento histórico el PRI sentía un contrapeso real, auténtico, del pensamiento crítico de los medios, como lo fue el diario Excelsior, hicieron todo por desaparecerlos, por acabar con la cooperativa, cosa que terminó por destruir Marta Sagún. Es simbólico el necesario contrapeso que debe haber dentro de las estructuras políticas de gobierno. Pero lo que es cierto también es de que dentro del escenario político en México, la Cuarta Transformación atiende de manera muy directa dos grandes universos: el universo de los explotados y el universo de todos los oprimidos, que son conceptos que no necesariamente están tan alejados,
pero que no son los mismos. Cuando se establece la lucha contra el outsourcing, se está luchando en contra de la explotación y de la precarización que han vivido las personas en su salario en los últimos años del prianato. Es decir, que aquí hay una apuesta muy directa a eliminar, a acabar con la explotación. Lo mismo lo vemos cuando hay un incremento en el salario mínimo ahora mismo. Cuando ves el tema jurídico, el tema puntual de los 43, cuando ves el escenario, pues realmente de los feminicidios, cuando ves a los grandes sectores en la pobreza, en el campo, que no tenían precios de garantías para sus productos y que con el Tratado de Libre Comercio que firmó Salinas, se encontraron con un proteccionismo 10-1 en Estados Unidos respecto a México, pues está trabajando justamente para los oprimidos. Y en esto tiene mucho que ver el gran proyecto social de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son dos universos que se atienden en este momento y que fueron pervertidos justamente por estos fabricantes de spots, que en el caso concreto es el PRI, en donde habla de que, pues no sé cuál es su eslogan, pero el PRI debiera ser analizado desde el punto de vista prácticamente de un centro del poder con deformaciones psiquiátricas. Recientemente, Toño, lo comentamos la vez anterior que tuve la oportunidad de hablar contigo y con tu gran auditorio de Sin Censura, tuvimos la presencia de 4 psiquiatras y un neurocirujano, quienes analizaron los perfiles de los presidentes del PRI, perdón, de los presidentes de la República de origen priista. Por ejemplo, en el caso de Salinas de Gortari, ellos hablan de este utilitarismo, esta pensión, la destrucción del modelo republicano que tuvo en su visión neoliberal, y fue señalado con una patología que es el narciso maligno, narcisismo maligno, eso es lo que es Salinas de Gortari. Entonces, uno de los elementos o de los personajes más representativos del periodo reciente, que es el periodo neoliberal de los priistas, es un narcisista maligno, quien la consulta a la doctora Pasarán, la psiquiatra que analizó este perfil, sobre cuál es la condición de un personaje en este nivel y si era capaz de asesinar. Ella me dijo que sí es capaz de asesinar. No quitamos en ningún momento ese encantamiento que ha generado Salinas en todos los personajes a los cuales ha tocado, que termina convirtiendo en cómplices. De allí que el enfoque técnico de que el PRI no está buscando votantes sino cómplices, esa es la respuesta a la relación patológica de los alineados a este partido, quienes en el fondo no sé si puedan creer en el mismo concepto que es el PRI en la actualidad, pero lo que sí estarían buscando nuevamente es recuperar beneficios y sus oportunidades. Igualmente concluimos, después de pasar por Colosio, a quien se le asumen muchas cosas por un discurso, pero un discurso no es un legado transformador, simplemente un discurso es un discurso, querido Toño, y que además Colosio fue un personaje que permanentemente construyó el modelo neoliberal de Salinas de Gortari, porque se conocían desde tiempo atrás, y fue además, estuvo en programación y presupuesto, o sea, tomó las herencias del partido, al grado de ser también dirigente del partido. Colosio fue coordinador de la campaña obviamente, de Carlos Salinas. Era su elegido. Qué curiosa esta relación, hay una simbiosis allí, pero pues el discurso no apuntaba más allá de un discurso y quizás le generaba ronchas al propio Salinas, pero ahí habría que analizar otras cosas. Sin embargo, no representaba una alternativa real de cambio, aunque con esta situación el PRI logró tener a un personaje que se convirtió en un
motor de la metafísica priista, ¿no? Zedillo fue un impulsor de reformas, sí tuvo contrariedades con Salinas, sin embargo mantuvo el mismo modelo de Salinas, es decir, no transformó la realidad de la economía en este país. En cambio, le tocó una gran crisis y sucumbió ante los poderes fácticos banquero-financistas, que es parte también del enfoque de la destrucción neoliberal. Es decir, tenemos el mismo modelo que no cambió. Y luego vino, después de la transición con el panismo, que hoy vamos a analizar al PAN, y ahorita lo comentaré, vino, que entregó el poder Zedillo, después vino Peña Nieto, al cual lo ubican los expertos, el doctor Rafael Salín, el psiquiatra, como maligno, narciso, paranoico, iracundo, tonto. Lo repito, que lo querían llevar al colchón muchas mujeres. Maligno, narciso, paranoico, iracundo, tonto. El modelo de asociación de esta intención de vínculo lo agotó Televisa con Peña Nieto. O sea, el modelo de caricaturizar el poder o de enfocarlo bajo el concepto de telenovela o el concepto de la vecindad del Chavo del Ocho, como yo lo reflexioné con los psiquiatras, donde todos son disfuncionales, pero todos están en la misma casa, la vecindad sería el PRI. Y sé que va a haber gente que va a empezar pero es que es la realidad, o sea, no podemos hablar de desigualdad, sino de corrupción, si no se hacen estos planteamientos. Estamos desmenuzando, yo creo que con esto del spot priista. Realmente fue una situación en donde incluso a Peña Nieto, la sociedad mexicana que fue, promovida con estos valores culturales de Televisa en la última etapa de los últimos 40 años, realmente le tienen lástima a este personaje. Ahora quiero hacer un señalamiento. No se trata de estigmatizar a las enfermedades mentales, porque muchas personas tienen estos problemas de salud mental por una cuestión genética, por una cuestión neuronal, por muchos factores. No vamos a estigmatizar a las enfermedades mentales que, de acuerdo con los expertos, han tenido los expresidentes de México bajo estos condicionamientos de que están locos o de que no. Simple y llanamente hay que dejar muy en claro, querido Toño, que quienes han tenido el poder en México, excepto en esta última etapa, en este gobierno, pero quienes antes de este gobierno han tenido el poder, han utilizado al poder político para profundizar en sus enfermedades. Y en consecuencia de ello, nosotros somos un país muy sufrido, muy violentado, saqueado, con estructuras realmente corruptas, disfuncionales, quebradas, sin un destino, el endeudamiento. Por eso, vuelvo a señalar que la única oportunidad que tendrían, fíjate que yo no sé si lo he dicho de manera elegante y concisa, pero yo reconozco que es muy objetiva la manera en la que lo estoy diciendo. Y esto construyanlo en un spot, los creativos. Yo soy creativo, lo pudiera construir en un spot. La única posibilidad que tienen ellos es de no sumar votantes, sino cómplices. Entonces, quienes tengan una salud mental, una salud emocional, quienes busquen un país transformador, quienes quieran salir de esta tradición política del prianato, quienes se amen a sí mismos y amen al prójimo, no pudieran evocar este modelo bajo una condición de salud mental. Sí. Allí no hay felicidad. También yo pregunté de manera muy significativa a los expertos, ¿y estos hombres se enamoran? ¿Y estos hombres hacen poesía? ¿Y estos hombres velan por el interés del prójimo? Hubieron cosas muy interesantes, como cuando una señora muy humilde se le acerca a pedirle caridad
a el presidente Zedillo, creo que todavía era la etapa de candidato, una etapa primaria todavía dentro de su proceso, y le respondió, no tengo cash. Uh-huh. Ese es el nivel de empatía que realmente tienen este tipo de políticos y por lo cual un pueblo que quiera realmente evolucionar, trascender, luchar, encontrar su propio destino, sembrar árboles, sembrar vida, pensar en las nuevas generaciones, apostar a un gasto público racional, apostar a que se tenga la producción necesaria tanto de alimentos como de combustibles para lograr soberanía, apostar el presupuesto a los adultos mayores, a los niñas y niños con discapacidad en este país, a las familias que puedan elegir la instancia infantil que más les convenga, apostar el presupuesto para darle garantía a los productores de frijol, maíz, arroz, leche, apostar el presupuesto de manera consciente para que haya fertilizantes gratuitos, apostar por la salud universal, para que las escuelas puedan ser remozadas o acondicionadas de manera directa, apostar para que haya presupuesto para universidades del modelo Benito Juárez, apostar para que haya un aeropuerto sobrio, porque no va a ser un aeropuerto fastuoso, pero funcional, apostar por los caminos rurales, por las carreteras, por el tren Toluca-Ciudad de México, apostar para que el lago de Texcoco se recupere, apostar para que Chapultepec, todas sus secciones y lo que era la residencia oficial de Los Pinos, sea el parque más hermoso del mundo, apostar para que haya internet para todos. Apostar por esto es verdaderamente apostar por este país bajo las lógicas de la transformación y del amor. Entonces, querido Toño, después de haber desmenuzado que no tienen futuro estos partidos ni sus coaliciones y que se convirtieron todos ellos en un paquete tóxico que tratarían de venderse al pueblo de México, tendríamos que reflexionar, ojalá y puedan compartir esta reflexión, si lo creen conveniente, obviamente depende de cada quien, respecto a lo que significaría votar por lo que acabo de decir en esta última participación, en esta última etapa de este segmento, o ser cómplices de un pasado criminal. Definitivamente, mi querido Daniel Marmolejo, yo sí quiero decir claramente que más que estén explotando sus propias patologías en el poder, es ese mismo poder, esa esfera del poder que nos ha puesto a los peores al frente de cualquier tipo de cargo. Yo insisto con esto, ¿no? Son los niños consentidos que tuvieron todo desde que eran muy pequeños, todas estas cosas que se le atribuyen a la familia de Salinas de Gortari, por ejemplo, a él y a su hermano. No podemos olvidar el incidente con una trabajadora doméstica en su casa. Tantas situaciones y todo lo que se le ha dado a este tipo de familias para que al fin y al cabo nos pongan a cualquier cabrón al frente de un país. Imagínese usted, nos pueden poner a un narcisista, como bien lo menciona Daniel Marmolejo, que más le tira a la sociopatía, ¿no? Nos pueden poner a un alcohólico, ¿no? También ahí al frente de México, porque para ellos eso es lo claro, ¿no? El tener a la gente, a ese tipo de personajes ahí, si me lo permites, porque ellos son los que tienen el poder, cuando alguien que puede venir desde abajo, echándole todas las ganas, que puede demostrar de lo que está hecho, de lo que puede hacer, nos podría dar, un mejor servicio público que cualquiera de estos desgraciados. Esa es la realidad. Y lo malo es que no solo explotan estas patologías, sino que llegan ya con esas patologías. Imagínese usted, como nos ponen a cualquier cabrón, mientras sea hijo de papi, hija de papi, nos pusieron durante mucho tiempo en el gobierno, pues podían llegar con cualquier tipo de situaciones horrendas en su pasado, siendo personajes muy, muy, muy malos, en definitiva. Pero bueno, mi querido Dani, ¿qué te parece que